buenos días, buenas tardes, buen fin de semana, buen viernes, buen sábado, buen domingo. Dependiendo de la hora y lugar en la que usted nos esté en este momento permitiendo acompañarlo. En su casa o en su oficina, hoy usted acude al lanzamiento. Primer programa. Pero no virgen, ¿no? Porque ya habíamos hecho otros. Pero sí es primer programa de esta nueva lista. Bienvenidos, señoras y señores, al programa donde vamos a analizar la cultura popular a través del cine, la literatura, la música, donde vamos a decir las verdades que nadie quiere oír. Nos van a censurar y nos van a cerrar también, pero no importa, porque viva la libertad, viva la libertad. Vamos a darle nomás. Bienvenidos a Contraluz, porque todo se ve mejor a contraluz. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas protagonistas de esta nueva era aquí de Contraluz. Sí, señoras y señores, uy, se me eriza la piel de lo feliz que estoy con este Contraluz. Además me salió la presentación bien bonita. Vamos con nuestros anfitriones y presentadores del día de hoy. Sí, señor, aquí están panelistas también. Nuestra queridísima, brillante y siempre bella Marcela, ¿cómo estás? Hola Nacho, estoy muy bien, gracias. Ya pronto Marcela va a traernos los colores, porque los colores son para los niños y las niñas. Sí, ese es mi libro que ya está por salir. Ya pronto vamos a tener el lanzamiento por acá. Así es, sí señores. Bueno, y al ladito ahí, no tan bonito, porque hay que admitirlo, pues, Marcela es hermosa y inteligente, brillante. No está así tan guapo, pero no, mentiras. Tiene lo suyo nuestro querido Fausto, tiene un alma fantástica, alma de guerrero, pero no solamente alma de guerrero, sino alma de guerrero antiguo, sí señores. No es cualquier guerrero por ahí que sale por ahí a hacer hip hop, o ni siquiera hip hop ya murió, reggaetón ahí, tonto ni nada, no, es un guerrero de verdad, alma de guerrero antiguo. Además tiene, creo que si hubiera una forma de que alguien llevara una biblioteca encima, le pondría Fausto a esa biblioteca. Bautizado con el nombre de una gran novela, nuestro querido Fausto. ¿Cómo estás, Fausto? Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, y esperemos que el día de hoy se dé un gran programa. Así va a ser. Me encanta porque Fausto se modera, él quiere explotar dentro de su carne, salirse de ahí, pero él se modera, se va moderando y se va dando en dosis durante todo el programa. De pronto arranca y ahí está. Bueno, muy bien. Hoy, señoras y señores, les traemos un tema muy especial, los sueños. ¿Ah? Los sueños, sí señores. ¿Por qué cuernos vamos a hablar de los sueños hoy? Aquí está, cuéntenme ustedes, los sueños, ¿por qué escogimos el tema? Bueno, creo que los sueños son algo que complementan nuestra vida, ¿verdad? Los sueños siempre han sido un objeto de estudio, fuente de creación, de exploración, y ha formado parte de los seres humanos, de la humanidad, como grupos, como culturas, y creo que sigue teniendo vigencia, ¿verdad? A su manera. Ha pasado por varias etapas, ¿no? Entonces creo que siguen siendo interesantes y divertidos y llenos de significado. Entonces creo que es importante hablar acerca de los sueños. Sí, señora, así es. Bueno, los sueños siempre han acompañado a la raza humana, ¿no?
tiempos inmemoriales, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuela siempre en las mañanas me preguntaba cuando iba a visitarla, ella me preguntaba que qué había soñado. ¿Verdad? Y sí hay grupos, hay culturas que ellos tienen esta costumbre de platicar acerca de lo que soñaron, ¿verdad? Y pues es, es interesante, es algo que nos enriquece, yo creo que es parte de la vida. Sí, los sueños, las pesadillas, ¿no? Pero es que hay dos clases de sueño, ¿no? El sueño del sueño y el sueño o sea, el sueño cuando uno duerme y el sueño de lo que uno aspira, ¿no es cierto? Esos son como, podemos dividirlos así, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que podemos enfocarnos en el sueño cuando uno duerme, en el tema onírico. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos para allá. ¿Qué nos dice Fausto? Sí, pues el sueño es de todos, ¿no? Todos tenemos esa capacidad, al menos así se ha comprobado, ¿no? Totalmente. Es bueno soñar, que es parte del proceso, pues hasta el punto de vista fisiológico, ¿no? Nuestro cuerpo lo requiere. Es algo que todavía no logramos entender del todo. Hay muchas clases de sueños y también está la consecuencia de no soñar, que por lo general también la hacen como una tendencia hacia las personas que son muy violentas o asesinos. Por lo general no sueñan. Es algo que se ha visto, vaya, dentro de ciertos análisis y investigaciones que han hecho, que es, pues, por lo tanto es muy bueno soñar, vaya. Aparte de dormir, el soñar es una forma de tenemos que sacar siempre para no ejercer daño sobre otras personas. ¿Cómo así? Es decir, está demostrado que si sueñas, que las... A ver si te entendí. O sea, los psicópatas tienen menos posibilidades o sea, es que me atropelló la información. Sí, sí, dentro de los estudios hay un diccionario de sueños. Ajá. De rato ahí lo pasamos, ¿verdad? Lo pasamos como comentario porque tú no lo tenías. En donde se explica, vaya, que hay un estudio real, vaya, sobre psicópatas y asesinos seriales, que una de sus problemáticas era no recordar lo que soñó, no tener sueño. Ah, ok, ya entendí. O sea, entonces no tenían la capacidad de filtrar sus, pues, corajes o resentimientos y demás, y por eso actuaban de forma, pues simple y sencillamente sin razonar, ¿verdad? Sin tener una reflexión sobre lo que pensaban o querían hacer, ¿verdad? Así que no tenían ningún remordimiento. Ah, ok, ya entendí por dónde va el agua al molino. Entonces, este pedazo de la vida en donde soñamos, que como que nos da este remanso, esta tranquilidad, esta paz, ellos no la tenían. Entonces, como que eso viene asociado con el hecho de que tengan la capacidad de hacerle daño a los demás, ¿sí? No te oigo, Fausto, perdona. Es que le quité el micrófono. No sé si le le quito el micrófono para que no se dice. Sí. Pero sí, bueno, la otra consecuencia también tendría que ser el no dormir, me imagino. Se ocupan mucho en ocultar algunas cosas, pero también el no existir el remordimiento, o sea, es algo que se mezcla, ¿no? Creo que la mayor parte de los sueños, de hecho también se hizo un pequeño estudio en donde gran parte del común, vaya, en las personas, del soñar, aparte del caer, el volar, o digamos ¿qué otro sería un sueño común? El ir a la escuela, ¿no? De nuevo, o volver a ir a un lugar en donde estuviste mucho tiempo. La cuestión de la violencia es algo que es muy común en los sueños, ¿no? Tanto el hecho de ejercer violencia como el de recibirla. Ajá. Entonces es un filtro muy grande para que las personas sean tranquilas. Como lo comentaba Marcela, hay comunidades, hay etnias
algunas que devastamos, ¿verdad? Que tenían como costumbre el despertar y reunirse todos y hablar, ¿no?, de sus sueños. Y si en esos sueños de pronto, ¿verdad?, alguien hablaba y decía, bueno, es que en mi sueño me peleé contigo, güey, ¿qué problemas hay? Se explicaban y en realidad muchas veces Ah, eran como comunicaciones, vaya, el sí, sueño, sí, oye, sí. filtraba, pues, pensamientos, sentimientos entre ellos mismos, vaya, que no sabían que se tenían. Entonces se Claro. platicaba, se remediaba y no había violencia en ese pueblo. Ah, ok, Estaba ok. bastante interesante. O sea, era una dinámica para explicar qué había pasado y también el conducirse, ¿verdad?, en base a sueños. Si había sueños, pues, en este caso premonitorios, ¿verdad? Claro, Está, que eso también está será, bien, bien enlazada esa historia, ¿verdad? claro. Desde los sumerios, ¿verdad? Que hay explicaciones para ejercer en el futuro que te vienen en base a los sueños. Está muy, muy loca esa clasificación. Pues Marcela nos va a hablar muy bien de eso porque, pues, bueno, ella ha estudiado psicología y dentro de esa rama, pues bueno, está Jung, que es el sabio de los sueños, ¿no? O sea, como esa visión de Jung muy distinta, ¿no?, a la que tiene, por ejemplo, limitada y muy forzada Freud, ¿no? Que eso que Claro, no, pues se Freud, dice. con todo el respeto que me merece, obviamente, el trabajo psicológico del doctor Freud, pero pues tampoco todo es sexo, ¿no? O sea, creo que la cosa no va por ahí, ¿no? Y yo lo que veo hoy en día, desafortunadamente, en esta sociedad, es que en efecto han convertido todo en sexo. Porque lo más importante, lo más relevante, el tema de discusión, todo este cuento del género fluido, todas estas cosas, todo va, nadie piensa en la transformación del ser, sino, o en lo que puede hacer el ser, sino es en lo que le gusta hacer a nivel sexual. Bueno, pero ese es otro tema para otro, para otro contraluz. Pero sí es cierto, los sueños en las culturas como premonición y hoy en día, ¿no? Yo justo ahora que estabas diciendo eso, Fausto, me acuerdo que alguna vez me soñé que me engañaban y me dejaban. Y mira tú. Y mira tú qué pasó. Entonces, sí señora, los sueños son premonitorios. Me levanté bravo ese día y todo de mal genio. Y decía, pero ¿cómo voy a ponerme yo de mal genio por este sueño? ¿Y cómo voy a sentir todo esto si fue un sueño? O sea, que bueno, sí señores. Días después, heme aquí. Sueño cumplido. Pues, Marcela. Sí, pues, a ver, los sueños, según Freud, em, a veces no recordamos los sueños porque estamos soñando algo muy maravilloso que nos puede dejar en éxtasis total, entonces por ahí lo reprimimos, no lo recordamos, pero a veces soñamos algo que nos puede dar miedo, ¿verdad? Terror, entonces tampoco lo queremos recordar y bueno, pues Freud pues, se basaba más en la represión, en la sexualidad también, y en la represión, entonces por ahí decía que reprimimos todo eso, ¿verdad? Sin embargo, pues los sueños se logran recordar, ¿verdad? Y hay personas que trabajan técnicas para recordar los sueños. Jung siempre escribía sus sueños y él analizaba sus propios sueños porque para él era una forma de llegar a ese inconsciente, a la información que, que a veces no queremos reconocer. Él decía, hay que llegar a esa información, o sea, hay que conocerla, le llamaba la sombra, ¿verdad? Este, hay que conocer la sombra que cada persona trae, o sea, como ese lado oscuro, eso que escondemos, que aplastamos, que negamos, que se convierte como en un monstruo que nos come, de cosas que no queremos reconocer. Entonces, para Jung era más interesante conocer eso que ocultamos y él analizaba los sueños y cada mañana y a partir de ahí también pues se deriva una técnica de análisis de sueños en la cual en lugar de despertarte y levantarte, tienes que quedarte medio dormido, o sea, aprovechar esos, digamos, 30 segundos de semisueño, de estar casi despierto
para poder recuperar imágenes o palabras o Ajá, incluso sonidos o sensaciones del sueño, anotarlos, sí, lo principal, ¿verdad? Y luego, aunque sea palabras o anotar lo que recordemos, y a partir de esas palabras tratar de recopilar todo el sueño y analizar. Y a veces puede haber una interpretación literal, como dices tú, bueno, que eh, te deja, ¿no? El otro día, sí. el otro día yo hace poco soñé a mi hermano que le pasaba algo Uy, no. y pocas veces, sueño cosas feas o sea, que me angustian y sí mi marido me dijo esa vez de que estabas gritando, te tuve que despertar, estabas como muy angustiada y yo me levanté con o sea, con el peso así todo sobrecogido, Claro. ¿no? Y sí, ciertamente a las 2 semanas a él le pasó un accidente, se cayó de las escaleras y algo, ¿no? Entonces, em, vaya, puede haber interpretaciones así. em, a futuro, visionarias, puede haber interpretaciones literales, o necesitamos hacer todo un trabajo de análisis del sueño, ¿no? De qué sucedió, cuáles son las sensaciones, las emociones que tiene el sueño. Este, Bueno, aprovecho para saludar a una nueva amiga que tenemos. Saludamos con muchísima emoción y muchísima expectativa a Luz Bernal. Muchas gracias por estar aquí uniéndose a la transmisión. Muchísimas gracias por tu interés en Madcast. Y claro que sí, en cuanto terminemos por acá vamos a estar conversando. Me parece fantástico, Luz. Bienvenida al universo Madcast y bienvenida hoy a este estreno de Contraluz. Y hoy que estamos hablando de los sueños. Si tienes algún sueño por ahí y quieres comentarlo, déjalo ahí en los comentarios de YouTube y nosotros encantadísimos. Y bienvenida una nueva amiga. Mire, ya comenzamos súper bien porque estrenamos marca hoy y tenemos una nueva amiga, ¿eh? Aprovecho y saludo también al doctor Rafael Duque, a la doctora Gigi Barbosa. Gracias también por estar por ahí escuchándonos. Bueno, sí, esto de los sueños pareciera que es otro mundo en donde podemos encontrar respuestas al mundo de la vida, ¿no? Es como, como que por ahí va el agua al molino, ¿no? Y ahora que hablábamos de estos minutitos en cuanto entre que uno abre los ojos y como que ya toma conciencia completa, ¿no? Yo a veces me he soñado, por ejemplo, con el número de la lotería. Y me despierto en ese momento y digo, y tengo que anotarlo. Y me da pereza y vuelvo y me duermo. Y ya se me olvidó. Ahí tiene usted lo que es uno de mediocre, ¿no? ¿Qué tal tenga ahí el sueño americano que es el dinero y no lo he producido? Bueno, los sueños. bueno, pues siguiendo con esa idea, de que el sueño y la realidad se conectan, hay una película que se llama La ciencia de los sueños. Esta película es déjame nada más sacar la fecha. Ah, es de Michael Gondry, es de 2006. Y bueno, pues trata de un joven que como que es muy introvertido, Sí. y le gusta una chica, pero no se puede acercar a ella, ¿verdad? Entonces, eh, es a través de los sueños que él logra hacer ciertas acciones, pero también se ve que su vida real va cambiando. Ajá. Y luego hay esa conexión, o sea, el mundo de los sueños como que se salta la barrera de la realidad y a veces no sabes si lo que está viviendo es el sueño o es la realidad. Lo que me gusta aparte de esa película es que es el escenario tan bizarro que presenta, porque a veces así son los sueños, ¿no? O sea, am, no hay una concordancia entre espacio, tiempo, acción, reacción, ¿verdad? A veces puede suceder de que estás en un desierto y de pronto estás arriba de una montaña, y eso son cosas fantásticas, ¿no? O sea, poder pasar, por diferentes
espacios, por diferentes escenarios, y es algo también que cuando yo vi esa película me marcó mucho en la manera en que él pudo representar el mundo de los sueños, ¿verdad? Y Ujú. bueno, pues cómo aprovechaba los sueños para lograr esas cosas que él deseaba y que aparte se veían en la realidad. Em, por ejemplo, hay otro, Jodorowsky decía que si nosotros logramos ser conscientes de nuestros sueños, todo empieza por verse las manos y luego empezar a controlar el Sí, escenario del sueño, que cada sueño presenta una especie de desafío y si te enfrentas a ese desafío, este, que en la vida real te aporta algo, o sea, te aporta como más conocimiento o cierta valentía o poder enfrentarse a una situación real, ¿verdad? Y bueno, que vas enfrentando eso y te va llevando a otro nivel de personajes o de situaciones. bueno, ahí yo cuando hablas de eso pienso en el Doctor Parnassus, ¿no? Esta película también que nos plantea diferentes realidades y como que llegar a un mismo fin. Y sin duda alguna, pues los sueños han sido inspiración para muchas películas del cine, ¿no? Yo traigo algunas ahí, pero no sé si Fausto quiera primero decir algo. No, pues sí, los sueños han creado gran parte del arte, ¿no? También gran parte de la comunicación ha sido para hablar de sueños. Entonces, muchas de las religiones se basan en sueños, Ujú. son sueños que se continúan, ¿no? Por así decirlo, no dejan de serlo. El hecho de nosotros tener como pensamiento que existe un cielo o un infierno, seguir soñando, ¿no? Un concepto de alguien que soñó eso, ¿no? Que existía, cuando en realidad puede no existirlo, ¿no? O sea, en realidad, ayer también dentro de las cosas que veíamos ahí, vimos un documental nuevo de JJ Benítez, Ajá. y él explicaba eso, ¿no? O sea, de que en realidad, ¿quién te da por certero que existan tales cosas, ¿no? En las cuales cree, pues creen billones de personas y que siguen continuando con eso que podemos llamar que es su sueño, ¿no? Hay mucha gente que sueña con ir al cielo, ¿no? Hay mucha gente que Sí. sueña con no ir al infierno, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues Y sigue actuando, viviendo la vida en base a eso, ¿no? bueno, pues el libro del Apocalipsis, que son revelaciones, ¿no es cierto? Ahí también Juan, que es el que escribe el libro del Apocalipsis, o quien dice, ¿no? Que escribe el libro del Apocalipsis, también hace alusión a que en los sueños vio, ¿no es cierto? Entonces sí es cierto, y realmente pareciera que los sueños de todas maneras son un conducto para entrar en otro universo y pues todavía no, pues hay explicaciones psicológicas al respecto y, y fisiológicas también, pero todavía como que queda una sombra de duda de qué es lo que pasa, hacia dónde se va, porque se va, hacia dónde se va cuando se duerme, hacia dónde va la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se profundiza en el cerebro y entonces esos caminos del cerebro a dónde nos conducen, esos laberintos, esas puertas que se abren, en dónde o hacia qué nos conectan, ¿no? Hacia nuestro interior, pero ¿qué hay en nuestro interior entonces? Porque cuando uno se sueña una pesadilla infernal, entonces eso habita dentro de mí, esos deseos, esas imágenes profanas, ese terror, eso es lo que soy yo por dentro, o estoy conectándome más bien con otro plano, con otro estado, ¿no? Eso es interesante de analizar porque se supone que el sueño pues tiene que ver con el subconsciente también. Entonces lo que yo tengo en ese subconsciente es ese desastre, esa pesadilla, o de pronto son esos estados amorosos, o esas confusiones. No, yo creo que todavía no entendemos mucho de a dónde nos llevamos con el sueño, ¿no? Y el cine sí se ha dado a la tarea de como darnos más teorías, ¿no? Al respecto. O al menos plantearnos el seguir reflexionando, ¿no? Sobre lo que nos pasa cada vez Sí. que nos vamos a dormir, ¿no? O sea, porque también, bueno, a mí cuando
cuando leía, ¿no? A veces sobre este tipo de teorías en la cuestión del sueño, pues yo sí me ponía a reflexionar en base, pues en realidad el sueño sigue activo porque, por ejemplo, el lenguaje nace del sueño, ¿no? O sea, el generar los dibujos, ¿no? Para que cierto sonido o tenga tal forma, ¿no? Y luego de pronto tantos lenguajes y tanta literatura, ¿no? Siempre he sido, o siempre me ha sorprendido mucho la cultura sumeria, ¿no? Y todo eso que se borró, ¿no? Eh, la quema, vaya, de la Biblioteca de Alejandría y de todas estas guerras que siempre nos han acompañado. Pero la forma, ¿no? Cuneiforme, ¿no? Y, ¿no? Expresarse, o sea, todo esto tuvo que venir atrás de un sueño, ¿no? El crear la visión o sea, el tener la comprensión de que un sonido llevaba tal figura, ¿no? Ajá. Como pasa también con la literatura árabe, ¿no? O sea, hay gente que empezó a interpretar figuras y relacionarlas con otras cosas e ir creando un universo, ¿no? Algo que nos mantiene aquí comunicando, por ejemplo, y que ha llegado a tanto, ¿no? O sea, en realidad, casi todo ha venido de parte de la otra dimensión, ¿no? Esa dimensión con la que interactuamos en los sueños, ¿no? Claro, porque es que otra cosa que hay que considerar ahí es que esa otra dimensión, por así decirlo, pues tiene generalidades, ¿no? Entonces, a veces uno se encuentra con personas en el otro extremo del mundo que nada tienen que ver con uno hasta ese momento que uno está conversando con ellos y se encuentra que han tenido sueños similares y uno dice, pero ¿cómo? Si el sueño es el producto del inconsciente social y cultural y esta persona ha estado lejos de mi consciente y de mi cultura, ¿cómo es posible que tenga esta misma raíz en sus sueños, ¿no? Entonces es muy interesante. Para las culturas indígenas norteamericanas, los sueños eran primordiales, ¿no? Es decir, eran premonitorios y eran el destino. Para los vikingos también, muchas visiones se presentaban en sus sueños y cuando soñaban con Odín o con los dioses era definitivo. Parecía que casi no soñaban o soñaban con esas cosas porque le ponían muchísima atención a eso, ¿no? Y bueno, esa es la historia. Y hoy en día todavía uno, pues que hay sueños de los cuales uno no quiere despertar, ¿no? Y que sabe uno que es un sueño, la está pasando bien y dice, no, yo no me quiero despertar, y lo despiertan a uno y dicen, ah, pero sí, estaba pasándola ahí súper bien ahí. Bueno, de películas fuera del aire me comentaban de Origen, ¿no? Ustedes la traen por ahí, ¿verdad? Sí, la de Origen, Inception, que bueno, es una película que representa definitivamente a los sueños, para hacer de este grupo de ladrones que se dedican a robar ideas de las personas y luego pues les piden la tarea de no solo robar ideas, sino de plantar una idea, una semillita. Sí. Entonces el personaje principal, Cobb, pues lo hace con su esposa, o sea, él vive en un mundo onírico con ella, vive 10 años con ella, que en la vida real pues era menos tiempo, pero entonces en el sueño ellos crean el lugar, las casas, los hijos, las situaciones, ¿verdad? Y a ella le hace creer que cuando ya es momento de irse de ese lugar, ella no quiere, entonces le dice que el lugar en el que está no es real, le implanta esa semillita, y entonces cuando salen del sueño, es algo que empieza a crecer en ella, pero en la vida real, y sí, le afecta tanto porque ella llega a suicidarse, ¿no? O sea, pensando que la vida real no lo es, que ella todavía está viviendo en un mundo ficticio, entonces pues se suicida y él vive con culpa acerca de eso, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, vemos esa forma en la cual o sea, los sueños se vuelven un medio para conectarse con otras personas, ¿verdad? O sea, entrar al sueño de otra persona,
estar conectados, también proyectar cosas que se quieren, pero además también implantar semillitas, ¿verdad? O sea, porque también, como ya lo han estado mencionando, o sea, desde ciertas visiones o desde cierta información colectiva, nos empieza a llegar también a través de los sueños, ¿verdad? Y vivimos con información que hemos o heredado o hemos compartido o hemos conectado con otras personas, ¿verdad? Cercanas o incluso de otros lugares, de otros países, pero pues en la vida real también está esa información y también son cosas que nos van guiando, ¿verdad? Sí, a mí me parece que esa película nos abre, sobre todo hace algo que el buen cine hace, y es que te da la emoción, ¿no? Y te clava esa emoción. Por eso el final de la película, si ya no la vieron, voy a spoilear de todas maneras, de malas, tienen que ir a verla. O verla en algún Netflix o algo. El final, cuando la piecita esta, que es la que le recuerda que es un sueño, porque tal... y él pone esa sensación que le queda a uno de bueno, ¿y qué cojones? ¿Será que sí se despertaron o no se despertaron? ¿O sigue siendo el sueño? Eso es lo que hace que la película sea fantástica, ¿no? Ese momento final y esa confusión constante, ¿no? Aparte de que pues está muy bien dirigida, pues obviamente Christopher Nolan pues la sacó del estadio con esa película. Y curiosamente Leonardo DiCaprio actuó bien. Yo creo que no sé por qué le dieron el Oscar por The Relevant. A mí me parece... puede más allá del drama. Sí, yo creo que en esta... bonito. ¿En cuál? Que sí tiene más allá, más cosas que solo ser un chico bonito. Él sí, no, sí tiene... No, hablando en serio, no, el hombre desde que yo lo vi en Romeo y Julieta me pareció un buen actor. Aquella versión posmoderna, claro, de Romeo y Julieta, y una de las cosas que más me atrajo de esa película fue como emulaban el duelo de espadas pero con las pistolas y disparándose. Me pareció muy interesante esa película, un poco rara pero muy interesante, y cuando lo vi ahí dije este está más o menos. En Titanic lo odié, por supuesto, sí, respiré cuando al final se ahoga. Yo no había sufrido tanto en una película como en Titanic, pero no porque sufriera por los personajes, sino yo sufrí por la película. Fui con una novia que tenía en ese momento y yo me sentía todo mal porque todo el cine estaba llorando. Eso se iba a inundar el cine. El Titanic era el cine por las lágrimas de todo el mundo y yo impávido, no se me caía ni una lágrima. Y ya antes yo decía, ya morite, ya, bueno. Entonces ahí no me gustó, pero en esta del origen creo que hace un papelote, sobre todo por la angustia que le produce estos flashbacks constantes de su esposa que nos van contando la historia. Me parece que es fantástica y muy buena, y muy bien acompañado además. Y creo que le debieron haber dado el Oscar por esa película. Me parece que debe haber sido por esa película, pero bueno, se lo dieron después por otras. No sé, Fausto, ¿cómo la vio? Sí, no, pues es una película pues bastante buena, me entretuvo mucho. Ya había escuchado sobre ella, no la había visto, pero sí, ya tuve ya la oportunidad. Y pues me recordó también a otras películas que tratan el mismo tema, pero no con los sueños, ¿no? Esta es específicamente en base al dormir, que así sucede, ¿no? Que también como Matrix, también de alguna manera se causa, vaya, a eso. Y está la otra que es Atlas, ¿no? Plot Atlas. Que también maneja este tipo de situaciones en base a la cuestión de los sueños y que pues todavía siguen actuales, ¿no? Hasta hace poco que también tratan, bueno, en este caso yo vi una noticia que en la Universidad de Osaka, creo en Japón, ya habían encontrado la forma de crear imágenes de los sueños. Sí. O sea, un súper salto, ¿no? Claro. Completamente, ¿no? Hacia algo que conoceremos a partir de este año, ¿no? Porque la nota es actual. O sea, como tener una cámara de video del sueño. O
sea, una toma del sueño. Sí, está bueno, hay una página que pueden ustedes también consultar que se llama Stable Diffusion. Así nada más le pones Stable Diffusion y es un motor de inteligencia artificial generativa. O sea, hay gente que incluso puede empezar a contar que soñó. Oh, y la máquina estará pues creando pues su historia, ¿no? O sea, imagínate. no, Sería pues, ya qué el susto. paso directo o sea, pues, sí, Sí, y sobre todo pues, se rompe el cine, ¿no? Se sí, rompe todo aquello. no, imagínate, sí. Eso, como dice un amigo Leonardo Sierra, a quien le mandamos un saludo, gracias por estar ahí. Y sí, Jack no debió haber muerto en el Titanic, ok, correcto. Que nos manda mensaje. Y él dice que sí, que la inteligencia artificial viene por nosotros, ya viene por nosotros, ya viene hasta por nuestros sueños. Terrible eso, a mí me Sí, parece. yo llegué a esa reflexión cuando hace 2 años comenzaron a exponer, ¿verdad? Los retratos que estaba haciendo ya la inteligencia artificial en internet, de las cosas que ha absorbido, ¿no? Que de pronto la ponen a realizar una actividad en la cual muestre lo que piensa, sale una pintura. Pues aún sin la forma que nosotros conocemos de lo que llamamos forma, ¿verdad? Que nosotros nos hemos instaurado este tipo de cuestiones como la forma, la geometría, nosotros mismos, en base, yo pienso, a los sueños, ¿no? O sea, no hay otra forma de darle a lo mejor una interpretación que entonces haya venido de otra parte que no haya sido de parte de un sueño, ¿no? El reflexionar la idea, crearla, procesarla y después, pues, llevarla a cabo. Por eso, creo que los inventores, igual que pues, también me imagino los asesinos, pues no recuerdan sus sueños, unos porque no pueden revivir las cosas atroces que hace todo el día, ¿no? Un asesino, algún criminal, pues va a estar haciendo un montón de cosas que no quiere recordar todos los días. Mm. Y caso contrario, A menos que sea sádico y lo disfrute, ¿no? sí, se podría ser una excepción, pero también no llegaría a soportar su propio sueño. Es algo que creo que ha sido la atenuante, ¿no? Sobre la cuestión de las personas que ha cometido hechos violentos directamente. Porque hay los otros, ¿no? Como Hitler o Napoleón, Carlomagno, Gengis Khan, que ellos directamente no mataban, ¿verdad? Pero mandaban gente a hacerlo, ¿no? En base a los sueños. Gengis Khan ha sido, para mí, es una de las figuras que no se han estudiado tanto, ¿no? Y el alcance realmente loco que tenía Gengis Khan, eso de tener hijos, o sea, diariamente querer tener hijos, vaya, o sea, y diariamente guiarse en base a los sueños para crear guerras, o sea, que es una mente que hasta hoy yo no he visto que haya tantos estudios, vaya, pero, o sea, pero qué loco que su plan de guerra siempre fueron los sueños, o sea, es el único personaje, vaya, dentro de la historia que ha causado un gran impacto, vaya, a nivel pues zoológico, por así decirlo, porque son los que cambian pues las estructuras del mundo, ese tipo de personajes, pero Gengis Khan ha sido uno de esos que se basó completamente en sí. Pues Y sí. la cultura china tiene eso oculto, vaya, Sí. gran parte de los linajes, ¿verdad? Y demás, todo se basa en cuestión de sueños, en este tipo de culturas que para nosotros pues no las entendemos todavía completamente, ¿no? Pues imagínate que la cosa es que el impacto de lo que hizo Gengis Khan fue tan brutal que hasta donde entiendo, creo que 1 de cada 3 seres humanos sobre la faz de la Tierra tiene que ver en algún tipo de asunto genético con él. O sea, es una cosa impresionante. Sí, vaya a saber qué soñaba, ¿verdad? Sí, Soñaba sí, vaya a saber cómo fue que la hizo, ¿no? Además, pues todo este tema de los mongoles, que son también una cultura fascinante, ¿no? Fascinante. Cómo son una cultura tan fuerte que aún se resisten a doblegarse por completo, y uno se encuentra todavía en las estepas mongolas el mismo tipo de vida organizado de aldea. Pues obviamente habrá alguna moto, habrá algún auto, algún material distinto,
pero son la misma gente, ¿no? Y al ladito hay de problemas bélicos importantísimos. Está China, está Rusia, está todo ese pedazo de toda esa estepa, y ellos siguen siendo unos guerreros, pues, o unos personajes muy, muy peculiares, ¿no? Y aguerridos, y ellos no se ponen con tintas medias, ¿no? Son bastante radicales en sus cosas, ¿no? Entonces, siguen siendo lo mismo. Sí, habrá que ver qué soñaba él, ¿no? ¿Qué soñaba él? Habrá que ver. Bueno, hace poco salió una película, me pareció muy interesante esta película, con Jason Momoa, que me pareció interesante cuando la vi. La vi porque me llamó la atención ver a Jason Momoa en este papel, ¿no? Que se llama El País de los Sueños, creo que está a través de la plataforma de Netflix. Y me llamó la atención porque, pues, el tipo siendo de acción y siendo un actor de acción, de estas cosas míticas, comenzó con Juego de Tronos, entonces ya por ahí el hombre siempre me ha caído bien, toda su estructura. Mentiras, él comenzó en Guardianes de la Bahía, pero eso, no hablemos de eso porque esos son actos vergonzosos que no hay que hablar de eso. Pero sí, comenzó en Guardianes de la Bahía, pero dejémoslo ahí. Entonces él viene a esta película y hace de un comerciante, ladrón, mercenario del mundo de los sueños, y cómo todo se mueve en el mundo de los sueños, porque hay una niña que vivía en un faro con su padre, el padre muere, queda ella medio huérfana, se la llevan donde el tío, y el padre era muy soñador, tenía una vida muy poética, muy bohemia, había muerto su madre, entonces tenía esa relación especial con su hija. Muere el padre y se va con el tío, que también había tenido esa vida, pero el tío rechaza esa vida, y ella como que se enfrenta a todo este drama de la muerte del padre y de conocer a su tío, ¿no? Y finalmente resulta que se da cuenta que este personaje que le ayuda a ella en los sueños a buscar a su padre, porque tiene que llevarle un artículo especial para que su padre regrese, y al final del cabo obviamente se da cuenta que su padre sí está muerto y que no va a regresar. Pero este personaje que le ayuda era el hermano del padre, o la conciencia del hermano del padre, que se había quedado en el sueño porque no había querido crecer. Entonces la conciencia del hermano del padre de su tío se había quedado ahí, y por eso su tío se había vuelto un tipo amargado. Entonces, qué interesante, porque el tío en la realidad era amargado, aburrido, triste, gris, porque toda esa conciencia de niño que creció dentro del sueño siendo este personaje interpretado por Jason Momoa tenía toda esa espontaneidad, toda esa alegría, toda esa efusividad que el tío no tenía, ¿no? Entonces al final la película, que parecía ser el viaje de la niña para entender la muerte de su padre, termina siendo el viaje de la niña, en donde nos muestran el viaje del tío. Muy interesante la película, se las recomiendo, El País de los Sueños. Ahí se las dejo, ese trompito en la 1. Sin que sea lo mejor que hayamos visto de sueños, ¿no? Hay un clasicazo que yo me imagino que ustedes lo conocen, que se llama Línea Mortal, con Kiefer Sutherland, y cuando Kiefer Sutherland estaba joven, y cuando Julia Roberts también estaba joven, que este grupo de científicos que investigan la línea de la muerte lo hacen es durmiéndose, ¿no? Esa película también es wow. Sí, también la vi, sí, hace tiempo, ¿verdad? Pero sí, está muy buena esa película. Bueno. Esa te vuela el cerebro, ¿no? Esa película, yo la vi y yo no me dormía después de ver esa película, me daba miedo. Y cómo el temor también está presente en los sueños, ¿no? Porque uno se sueña con las cosas que teme, qué curioso eso, ¿no? También. ¿O qué opinan ustedes? El temor a los sueños. Sí, fíjate que a mí me sorprende cuando a veces las personas dicen que se despiertan y que tienen rasguños y que no los tenían antes de dormir. Ajá. Wow. Yo no he tenido sueños así tan angustiantes, o sea,
nada más ese que te conté. Pero creo que tendemos más a reprimir esas cosas que nos dan miedo. O sea, no querer recordar. Incluso hay mucha gente que dice que no sueña, aunque todos soñamos y es normal soñar, pero hay gente que dice que no recuerda nada. Y puede ser a partir de ese miedo de reconocer cosas, pues de su vida o del pasado o del futuro incierto, ¿verdad? No sé, en el caso que comenta Fausto de personas más violentas, ¿verdad? O sea, duermen, o que duermen, pero también esa manera de no poderlo traducir a un sueño, o sea, no poder deshacerse de toda esa violencia también, ¿verdad? Pues Fausto. Sobre los sueños, a mí, bueno, comparando, ¿verdad? Porque también, bueno, a mí me llama mucho la atención este fenómeno de que el sueño sigue siendo parte de nuestra vida, ¿verdad? Y que rija la mayor parte de ella. En la cuestión del Islam, ¿verdad? También hay 3 categorías para estos sueños, ¿verdad? Y uno de ellos tiene que ver con el del origen psicológico, de que es inspirado por las preocupaciones y la vida mundana y cotidiana, al cual le llaman nafsaní. Y es la forma en que ellos tienen o ejercen una diferencia, ¿verdad? Entre los sueños que son provenientes de Dios, los que son iluminados, aquellos que te guían diariamente en la vida, vaya, para que todo te vaya bien, y estos que tendrían que ver con el contrario a Dios, ¿no? Con Satanás, vaya, que es el que funge el papel, vaya, para preocuparte, llevarte hacia una cuestión en donde te genera miedo, angustia, pánico y demás. Entonces, para seguir todavía comparando y teniendo como referente de distintas culturas en las que basan una interpretación a veces similar y muchas veces muy distinta a otros, vaya, para vivir la vida. Entonces, creo que sí sabemos cómo puede ser una persona. Todos los días la vemos, pero no sabemos qué sueña todos los días. Eso también es otro intrigante, así de coexistir, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos todo el día, de pronto cuando llegamos a un salón, a una oficina, a un trabajo, gimnasio, qué sé yo, salir a la calle, pues, que todas las personas que están saliendo contigo, vaya, hacia el exterior, todas soñaron un día en unos minutos antes, ¿no? Unas horas antes, entonces, y que en base a ese sueño están conduciendo su vida, ¿no? Porque no existieran a veces horóscopos, o no existieran un montón de cosas que la gente utiliza, pues, para tener como que una especie de guía, ¿no? Para cómo vivir el día a día. Entonces, eso también está bastante loco, ¿no? Ese tipo de situaciones en las cuales el sueño influye en nuestra vida, ¿no? Pues eso sí que está interesante, porque acabo de descubrir que de pronto una forma de conocer a una persona es preguntarle qué sueña. Oye, ¿tú qué sueñas? ¿Ah? ¿Cómo así? Que, o sea, imagínese si uno sale, invita a una niña a tomar un café, una copa, lo que sea. Bueno, si es que hoy en día se puede eso, ya, bueno, otro día hablamos de eso. Y en la conversación uno le dice, oye, ¿tú qué sueñas, no? ¿Cómo que cuáles son mis sueños? No, yo quiero ser ingeniera. No. ¿Qué sueñas? O sea, cuando te duermes, ¿qué sueñas, no? Qué interesante, pero entonces habría que hacer como un manual para saber según lo que le digan a uno qué tipo de persona es esa persona, ¿no? ¿Se podría definir eso o será que desarrollamos nosotros otra personalidad cuando dormimos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo que desarrollamos otra personalidad cuando dormimos? Claro, porque es Entonces que... tienes múltiples personalidades, ¿o qué? No, porque es que lo que pasa es que uno a veces... No, más bien es la conciencia y la metaconciencia, ¿no? O sea, de tu Sí, conciencia individual, pues puedes unirte a la conciencia colectiva y más allá, ¿no? O sea, yo creo que soñamos las cosas o sea, en lo que crees,
es lo que vas a soñar. O sea, si crees que hay un cielo y un infierno, pues vas a soñar con ángeles y demonios, ¿verdad? Si crees que nada más hay un infierno y tu vida es un infierno, pues eso lo vas a soñar también. Este, pero también creo que los sueños son esa conexión con otros universos o con otras dimensiones o con otras seres, ¿verdad? O sea que eh, hay sueños que te pueden llevar a conocer otros mundos, o sea, puede ser esa representación de lo que estás viviendo, o sea, que si estás leyendo sobre física cuántica, pues tus sueños son así muy loquillos, ¿no? Como más de saltos cuánticos. O sea, Pero eso querría decir que sí dependen de nuestro consciente, es decir, que sí son un producto del razonamiento. es que son varias cosas, ¿no? O sea, hay varias teorías, o sea, puede ser ese producto del razonamiento, pero también puede ser esa conexión con esa metaconciencia, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, en el día a día, pues estamos limitados con lo que creemos que sabemos, con lo que hemos aprendido, con todas esas programaciones, ¿verdad? Con lo que es nuestra personalidad, pero en el sueño, pues ya nuestro cerebro se libera, nuestra mente se libera. A eso me refiero, porque uno en el sueño hace cosas que no son usuales de su personalidad hacer. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son muy tímidas, muy retraídas y cuando sueñan son heroicas o amantes. O bueno, tú nos contabas de esta película ahora como a través del sueño este personaje iba modificando también cosas en su vida, ¿no? Entonces, sí. Pero eso no es que tenga otra personalidad, es que desarrolla otros aspectos de su personalidad dentro de esa metaconciencia. Así es, sí, Okay. y más bien la amplía, ¿no? O sea, logra conocer cosas de su personalidad que cree que no tiene o que no las ha aprovechado, que las tiene ocultas, ¿verdad? O sea, también, o sea, no descubrimos solo cosas que nos dan miedo, sino que cosas también que son valiosas, o sea, son esa otra parte de nosotros, o sea, ¿por qué limitarnos a que somos de una cierta forma cuando en realidad somos seres mucho más amplios y extensos y más, o sea, y nuestra mente es mucho más grande que solo lo que conocemos, ¿no? Y no solo nuestra mente, pienso yo. Este, a mí sí me gustaría llegar como a controlar mis sueños, o sea, de poder despertar y decir, ese sueño estaba muy bonito, me quiero regresar. Ajá. Y hasta ahorita no lo he logrado, Y nada más he logrado como, sí, como continuarlo, ¿no? Nada más he logrado como volver a tener un sueño así agradable. Que me vuelvo a dormir y digo, sí, no me quiero regresar otra vez. Y ya. Pero no regreso a la secuencia, pero sí regreso como a algo también chido, ¿sabes? Algo agradable. A mí sí me ha pasado, y yo creo que esto de pronto los que tengan gatos por ahí me van a entender, porque resulta ser que hay un momento en la noche o en la madrugada en donde el gato siempre jode y a mí me despiertan, ¿no? Por X o Y motivo el par de bichos y les pongo un poquito de agua, comida o lo que sea y vuelvo y me acuesto y he podido en varias ocasiones, que me estaba soñando esto, regresar al sueño, pero no como si le hubiera puesto pausa y seguir como en lo mismo, pero sí en otro momento, pero del mismo tema del sueño, ¿me explico? Es decir, si estaba en una persecución, en una pelea o en una cosa, regreso a otro momento de esa pelea o de esa persecución. Yo he tenido sueños así, yo tengo sueños bélicos, pero no soy psicópata, Fausto, ni nada de eso, ¿no? Mis sueños bélicos son de guerras con demonios y cosas así, espadas, hachas, ese tipo de cosas de aventura, ¿no? No de violencia, porque sí, espero que nunca se sabe, a lo mejor tienen un psicopático ahí adentro, pero no, espero que no. O sea, bueno, que lo hemos llegado a sospechar. Bueno, es que también lo desahogas ahí en el sueño, ¿no? Han llegado a sospechar, bueno, muchas gracias. ¿Cómo, Marcela? ¿Cómo? Pues si seguimos la teoría de Fausto, pues es que lo desahogas en el sueño. Claro. Qué bueno que sueñas. Claro, sí, pero son cosas buenas, son peleas buenas. Siempre es matando bestias malas y ese tipo de cosas, ¿no? Nunca acabando con virginales damas ni nada de eso, ¿no?
son demonios y cosas así. Bueno, hablando de eso, hay otra película infantil esta vez, pero me pareció muy interesante. Yo creo que ustedes la conocen también. Se llama El origen de los guardianes. No sé si les suena. Bellísima. Sí. Sí. El origen de los guardianes. Buenísima. A mí me pareció genial porque es que se basa en los sueños, ¿no? Como el pesadilla del demonio, ¿no? Pues se roba la bondad y la energía de los niños y todo a través de las pesadillas, ¿no? Y como esas pesadillas son el miedo y como es el miedo, estos lobos negros, ¿no? Que son esas pesadillas, este ejército de sombras, ¿no? Al final terminan devorándoselo a él porque él logra sentir miedo, ¿no? Es muy interesante esa peli. ¿La vieron? ¿Qué piensan ustedes? Pues a Marcelo sí le gustó mucho. A mí se me hace muy parecida a Pesadilla en la calle del infierno. Bueno, que esa es otra. Esa es otra imposible dejar de hablar de ella, ¿no? Sí, pero. Pero bueno, dejaré que Marcelo hable bien de la película. Ay, no, esa película está muy bien hecha, está muy bonita, ¿verdad? Esa es la de los seres fantásticos, ¿no? Sí, que está Santa ¿Cómo? Claus, el conejo de Pascua, la De hada de Pascua. los dientes, Jack Frost. Satman, que ahorita vamos a hablar de Satman, ¿no? También. Y está Jack, el del rayo y toda esa cosa. Es muy bonita, es interesante esa película, sí. Sí, y que además, o sea, aparecen estos seres fantásticos que probablemente también fueron inspirados en algún sueño o algo así, ¿no? Así como los alebrijes en México, Ajá. que también provienen del sueño de un hombre en Oaxaca, ¿verdad? Que es esta combinación de animales, y que resulta ser un ser fantástico. Y, o sea, personajes así que a veces que decimos, no, es que es una caricatura, es una animación, es fantasía, ¿verdad? Pero también cabe preguntarse, bueno, ¿de dónde vienen estos personajes? O sea, realmente son, a lo mejor son seres inspirados por, que inspiran a las personas, pero desde conexión, desde otra, no sé, desde otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, como Avatar también, al parecer surgió de un sueño. O sea, soñaron con estos personajes, con este mundo, ¿verdad? Y pasó el tiempo hasta que lograron hacer realidad ese mundo fuera de la Tierra, ¿verdad? Con estos seres muy altos, de 3 metros, que tienen otras capacidades diferentes a las del ser humano, ¿verdad? O sea, que pueden ser de otro planeta. Sí, para mí que James Cameron se ha fumado uno de mota azul, por eso son azules. La peli de Avatar, yo tengo mis diferencias, pero otro día hablamos de esa peli. Esta de los guardianes sí es esa que tú dices, y me parece muy curioso una cosa, porque eso que dices de los personajes inspirados o desde los sueños, que tiene que ver con lo que hablaba Fausto también, es que todos estos personajes que salen en esta película tienen que ver con el sueño, ¿no? Porque San Nicolás, por ejemplo, Papá Noel, ¿cuál es la historia de Papá Noel? Te tienes que ir a dormir, porque Papá Noel, si no viene San Nicolás, ¿no? El hada también el conejo de los dientes. Exacto, claro. El hada de los dientes tienes que poner debajo de la almohada y tienes que estar dormido porque si no, no viene, ¿no? Lo mismo el conejo de Pascua pone los huevos cuando la gente está durmiendo. Entonces es muy interesante que todo eso se da con esa relación que tenemos específicamente de la fantasía y los sueños, ¿no? Es brutal. Sí, y hablando de esta inspiración, pues también podemos pensar en las obras clásicas de Dalí, claro, ¿verdad? Las de René Magritte, las de Remedios Varo, Leonardo Carrington, Max Ernst, que son, bueno, André Breton también, poesía, pintura, que es inspirada de los sueños, de imágenes, que van más allá de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y tú dices, ¿de dónde salieron esos personajes de Remedios Varo? O sea,
de dónde son, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, ¿verdad? Claro, son cosas porque a veces son hermosamente bizarras, ¿no? De hecho, Sí, yo me atrevería a decir que Van Gogh pues tiene mucho también de eso, porque son el grito, por ejemplo. pero Van Gogh no lo soñaba, Van Gogh lo percibía, más que nada por la esquizofrenia, pues. Pero amamos Bueno, sus pinturas, pero pero amamos sus pinturas. la esquizofrenia no es un sueño consciente. Sí, 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 es cierto. Sí, o sea, es ese desborde del inconsciente a la realidad, pero, o sea, que Correcto. no, no corta, para su mundo inconsciente es el que vive, Exacto, es que el eso que es súper, proyecta. siquiera lo tocaste así porque eso me parece recontra interesante. ¿Quién nos dice a nosotros que nosotros estamos en una realidad que es consciente? Claro. Porque hay cosas, La, sí, sí, Se supone que la colectividad, o sea, porque lo compartes y te dicen, sí, no estás loco, ¿eh? Pero luego resulta que hay una locura colectiva, ¿no? Bueno, pero es que si te pones a pensar que somos capaces de generar las masacres que generamos y que no entendemos nada de nuestro pasado y seguimos generando los mismos errores, para mí es impresionante ver, por ejemplo, cómo esta guerra de Europa arriba, este conflicto este conflicto ucraniano, se está llevando a cabo de la misma forma que la Primera Guerra Mundial. Ajá. Eso es impresionante. Mm. Es una copia al carbón. Yo jamás pensé a instancias de esta modernidad en donde existe la inteligencia artificial ver a soldados cavando trincheras como lo hacen allá. Es Ujú. impresionante. Me parece estar viendo, y de hecho ha habido varias comparaciones de algunos medios y algunos periodistas que han hecho notas al respecto, comparando ciertas batallas con las batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la primera, que fue la guerra de trincheras. Entonces es impresionante. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿acaso eso es algo consciente o estaremos más bien metidos en un inconsciente colectivo loco en donde aceptamos eso como una realidad que es completamente insana? No sé. Bueno, estoy filosofando mucho al respecto, pero bueno, los sueños son eso, ¿no? También. Sí, pues ahí está también la semillita que nos implantan, ¿verdad? Hay una película que la quiero mencionar ahorita, la de Ciudad en Tinieblas, Mm. donde este personaje se despierta y no recuerda su pasado, solo tiene flashbacks de un lugar a donde quiere llegar, de algo que quién sabe por qué quiere lograr y trata de llegar a ese lugar que recuerda, ¿verdad? Pero mientras están durmiendo, hay un grupo de seres que le llaman los ocultos o los oscuros, que cambian a las personas de su casa, los cambian de escenario y de roles, ¿verdad? Y pues piensan en esto, ¿no? O sea, que como, o sea, hay ciertas semillitas, hay ciertas ideas que nos implantan y de pronto ni te das cuenta y estás viviendo en base a esa idea, ¿verdad? Como, o sea, yo me imagino, o sea, los soldados que de pronto quieren ir, o defender a un país o, irse del país, o sea, que por algo está sucediendo esa situación, en Ucrania, ¿verdad? Pero no nada más es una persona, es todo un grupo de personas, o sea, que están en contra y otros que defienden, ¿verdad? Y bueno, o sea, cómo nos hacen creer cosas que porque estás librando a alguien o porque estás luchando por alguien, cuando en realidad estás haciendo una masacre, ¿verdad? Sí, claro, es que eso es a lo que me refiero, o sea, porque si estar consciente se define por el hecho de que colectivamente nos decimos a nosotros mismos, sí estamos conscientes y esta es la realidad, pero pues Ujú. qué realidad tan macabra, ¿no? Es que parece una pesadilla, parece de sueño eso, ¿no? Digo yo, no sé,
Es como, Bueno, pero tampoco es como que, o sea, la conciencia no es para que sea bueno o malo, la conciencia no te va a decir que es bueno o malo, o sea, el ser humano es el que dice que es bueno o malo. claro, pero digo, es decir, pero si estamos, entiendo el concepto, pero estar de acuerdo o que más bien tengamos ese acuerdo tácito de aceptar esto como normal, repetir la historia de esta manera y de esa manera tan cruenta es normal. Esa sería mi pregunta. No, pues quién sabe quién lo estará soñando, ¿no? Somos el sueño del soñador. Muy bien, sí, sabe quien tenga esa pesadilla, sí. Bueno, eso me hace pensar, no sé, Fausto, ¿quieres comentar algo más antes de pasar al otro, ya casi llegando al final? No, pues estamos casi en la misma sintonía, pues, de la cuestión de los sueños. Sí hay sueños que producen bastantes satisfacciones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues bueno, hay ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, el Imagina de John Lennon, Yesterday de McCartney. O sea, fueron canciones que fueron soñadas. Ellos mismos lo explican, ¿no? En el sueño tuvieron las melodías y en base a eso construyeron, pues, sonidos que son perpetuos, ¿no? O sea, la gente lo escucha diariamente en diferentes partes del mundo. O sea, sí. Es algo que se queda y viene del lado onírico, ¿no? Como pienso yo, ha venido, al menos todo lo que hay en la Tierra, viene de los sueños, ¿no? O sea, todo lo inspiracional, pues todo aquello que se ha construido, ¿no? Ajá. O sea, no nace como una idea primigenia en el cerebro, sino es algo que el cerebro procesa en base al sueño. Sin el sueño no tendríamos la cristalización mira, de esa qué idea. Interesante, es súper interesante esa teoría. Y también justifica pues la teoría que puedas tener tú de la guerra, ¿no? Porque se repite lo mismo. O sea, estamos todavía bajo ese sueño que no superamos, ¿no? O sea, ese sueño de exterminarnos, ¿no? De por qué diseñar el futuro para matarnos, ¿no? O sea, sí, claro. ¿por qué siempre estamos pensando en esa idea? ¿Por qué el generar ciencia, el generar un montón de cosas que pueden facilitarnos la vida nos van a llevar a exterminarnos? No. ¿Por qué no lo podemos hacer de una manera mucho más pues sensata, ¿no? Que es reflexionando sobre ese sueño que tenemos de ver hacia dónde vamos, ¿no? En realidad. Pues es que sí. No, solo una interpelación para que sigas tú, pero es que pues, esto que estás diciendo me parece muy importante, porque es que imagínate que un misil cueste $23 millones. Un misil, $23 millones. Y estemos hablando de que son miles de misiles. Entonces, ¿a qué cojones estamos jugando, no? Sigue, Fausto, por favor, perdón. Sí, no, pues ¿quién soñó el dinero, no? Por ejemplo. Claro, sí. O sea, ¿quién soñó que el dinero fuera a crear todo todo este problemón, ¿no? Sí. Hoy en día, ¿no? En donde también ya estamos hablando de la posibilidad de que pueda subsistir este mundo sin dinero. Es otra dimensión a la que vamos a ir, porque entonces vamos a tener que reconstruir completamente todo este planeta, como creo que lo estamos haciendo, ¿no? ¿De quién serán esos sueños, ¿no? Ese sueño, ¿quién lo manda? ¿Quién lo rige, no? Y es algo que se impone, pues, y que también lleva al peligro, ¿no? Sí. El hecho de interponerte ante ese sueño te lleva a la muerte, ¿no? Entonces está bien diseñado ese sueño. Y es muy productivo, ¿no? Hablando de los sueños productivos, ¿no? Estamos hablando que son sueños productivos, ¿no? Sí. Y otro sueño productivo que también, pues la creación de los países, ¿no? También vienen de los sueños, ¿no? Estamos en este país, que son Estados Unidos, en Norteamérica, que su totalidad está hecha por sueños. O sea, no es otra cosa más que el sueño. De hecho, se le conoce como el sueño americano. Sí, claro, exacto. Sí, claro. Y con todo, ¿verdad? Todas las culturas y religiones en donde aquí podrían construir el sueño de sus vidas, ¿no? Claro, fue creado así, ¿no? Toda esa migración europea, por ejemplo, la migración alemana hacia el oeste de los Estados Unidos, y en un momento en que Europa se moría de hambre.
Entonces aparece Estados Unidos como una gran despensa, como una gran oportunidad de mejorar la vida, de tener un pedazo de tierra y poder comer de ella, ¿no? En momentos en donde las ciudades de Europa estaban hacinadas, había pobreza, corrupción, podredumbre. Entonces emigrar al Nuevo Mundo era esperanzador, ¿no? Eso fue un marketing bestial, porque cuando llegaron, toma para que lleves, ¿no? Era otra cosa, había que enfrentarse a otra realidad. Pero sin embargo, muchos se forjaron la vida y se forjaron un mundo, ¿no? En eso. Por eso a mí la historia del oeste americano me parece tan interesante y me parece que está muy ligada precisamente a los sueños, y creo que el sueño tiene mucho que ver con el espíritu humano. Desde la parte del sueño onírico como tal, desde la parte motivacional también, ¿no? Tiene que ver con el espíritu humano, encuentra su desarrollo en el sueño. Pero ¿qué es el espíritu humano? Dirán las personas que son un poco, o que se dicen ateas, ¿no? O que no tienen una relación espiritual, o que piensan que la espiritualidad no existe. Bueno, hay algo ahí. Si bien es cierto que nosotros somos el resultado de reacciones químicas y físicas y eléctricas, pero hay algo que produce ese primer movimiento, esa primera chispa, ese primer paso de energía entre neurona y neurona, ese starter, ¿no? Ese starter es el espíritu humano, ¿no? El que no te deja caer, el que te hace pensar, el que hizo que aquel hombre cromañón decidiera darle la vuelta al tigre de sable y no irse por la mitad porque sabía que el tigre de sable se lo iba a comer, o correr más rápido, o enfrentar al tigre de sable para salvar a su hijo, ¿no? El que lo hace pensar en que si se acompaña es más fácil cazar y más fácil sobrevivir, y ahí nace la comunidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que está por ahí, que está relacionado con el sueño y con la parte, como tú dices, de creación onírica, y también del deseo por la vida, ¿no? Pues cuando uno se sienta a tomarse un café, un whisky, un vino y mira al horizonte, es imposible no soñar. ¿Quién ha estado en la playa? ¿Quién ha sido capaz de ir a la playa y ver el horizonte del océano y no soñar? O estar en la cima de una montaña y no soñar. O ir en un ferrocarril o en un autobús y ver el paisaje y no soñar. Es imposible no hacerlo. Es una cosa que automáticamente se produce en nosotros. Bueno, excepción hecha, hoy Fausto nos ha enseñado que los psicópatas no hacen eso. Así que, amigo yotuviente o tiktoviente, hay una estadística, vaya, que habla sobre un estudio sobre esto, ¿no? Claro, no sabemos en realidad, pero sí creo que puede tener cierta razón, porque sí es como reprimirse, vaya, o sea, vía el sueño soltaría todo el horror que también ellos mismos han de sentir al realizar la situación que realizan. Sí. Claro, no, a mí me parece muy lógico, y que hayas traído esa información me parece espectacular. Por eso le digo a los amigos yotuvientes y tiktovientes que si no sueñan, por favor les recomendamos vaya, visite un psiquiatra, un psicólogo, por favor, antes de que sea demasiado tarde. Bien, bueno, pues ya ahorita, ya para la parte final, yo creo que voy a traer un personaje que yo creo que ustedes también conocen, ¿no? Está medio sorpresa ahí guardado abajo de la manga. Éxito reciente de Netflix, muy criticado también, porque es inspirado en una tira cómica oscura, negra, que muy pocos conocen, ¿no? Estoy hablando de Sandman. La serie, ¿la vieron? ¿Conocen la tira cómica? Yo no la conozco. Fausto tiene cara de que sí. Pues conozco la creepypasta, ¿no? Pero no conozco a fondo, pero sí sé por dónde va. Pues esta Sandman que vemos en Netflix, pues está inspirado en la serie de historietas escritas por Neil Gaiman y ilustrada por una gran y fastuosa gama de artistas de variados estilos, en donde hay arcos argumentales que son consecutivos, también son separados, bueno, y es de DC Comics, ¿no? Como siempre DC tiene siempre como que los cómics un poco más oscuros, ¿no? Que los de Marvel, son personajes más profundos, ¿no?
También dentro de sus creadores tenemos a Sam Kidd y otros ilustradores que participan, en donde se incluyen a Colin Doran, Mike Dergeman, Mark Happel. Bueno, hay una cantidad de artistas que intervienen en estas historias distópicas locas que nos hablan del mundo de los sueños. Saludamos al doctor Rafael Duque, que nos dice: los sueños pueden ser un vehículo para curar las personas y mejorar su vida. Yo sueño las historias que son base de mis libros. Él también es escritor. Ahí tiene ahí está el doctor Rafael enviándonos ese buen mensaje. Entonces esta serie plantea pues las aventuras, por decirlo de alguna manera, las crónicas del rey de los sueños, de Morfeo, ¿no? Que hace parte de la divina familia en donde están la muerte, el deseo, la envidia y otros agentes que hacen parte de la construcción del espíritu humano. Lo curioso es que esta tira cómica es bien oscura, bien profunda, y en la serie pues tratan de retratarlo de esta manera, aunque creo que se les va la mano con algunas cosas a nivel de moda, de inclusión, ¿no? Entonces meten algunos personajes que antes eran conocidos de una manera y ahora tienen que ser de otra por todo este tema de la inclusión social y todo eso. Pero no deja de ser de todas maneras el argumento muy interesante y muy respetuoso también de lo que es la tira cómica en sí. El mundo de los sueños lúcidos, ¿no? En especial en la serie, hay un episodio que me encantó, que habla sobre cómo o por qué los gatos sueñan, ¿no? Usted sabe que el gato se pasa más de la mitad del día durmiendo. Duerme, y cuando duerme adopta distintas posturas y hace diferentes gestos, ¿no? Y parece ser que en algún punto, según nos cuenta esta historia y esta serie, los gatos eran los dueños del mundo y los humanos éramos sus mascotas y su comida, y los atendíamos y los cepillábamos, hasta que un día los humanos soñaron colectivamente, mira todo esto de la conciencia, ¿no? Soñaron colectivamente que ellos eran los dueños del mundo, y entonces los gatos pasaron a ser la mascota de los humanos. Pero había una gata que se la pasa, que por eso es que los gatos salen de noche a reunirse, a conversar y a contarse la historia de este sueño, y esta gata está buscando que los gatos todos sueñen al mismo tiempo, porque lo que se necesita es que todos los gatos sueñen al mismo tiempo, que son los amos del mundo, para darle otra vez la vuelta a la realidad y que los humanos volvamos a ser su juguete. Entonces por eso es que los gatos duermen tanto y hacen tantas pilatunas. Recomendable esta serie de Sandman, sí, hay que verla con inteligencia, y también muy recomendable, eso sí, la historieta. Si usted tiene la oportunidad, es medio de culto, es difícil de conseguir por ahí, pero si tiene la oportunidad de conseguir esta historia escrita por Neil Gaiman, se la recomiendo, vale la pena. Y eso que estamos hablando por encimita nomás, ¿no? Pero es que hemos hablado de tantas cosas de sueños que bueno, ahí lo tiene. Bueno, esos eran mis aportes de los sueños. ¿Con qué quieren cerrar ustedes? Pues a mí me gustaría compartir un poema que es un clásico cuando piensas en el tema de los sueños. ¿Calderón de la Vaca? Claro, Calderón de la Vaca. Sí. Se llama La vida es sueño. Sí. Y bueno, es un fragmento de la obra de él. Y así se llama. Dice: sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión.
una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Ahí tiene usted. Mejor para dónde, ¿ah? Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Wow, fantástico, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Después de eso, poco puede decir uno, ¿no? Fausto. Pues encantado aquí leyendo. Bueno, escuchando, ¿verdad? Este poema. Sí, los sueños así son. Yo no pienso que en realidad no dejamos de soñar. Creo que no hay una diferencia entre qué es la realidad y qué es el sueño. Salvo que en una de ellas interactuamos más con los que soñamos, ¿no? Esa sería la situación que pasa, pues ahí mismo en la película El Origen, ¿no? Sí. O sea, que es una muy buena explicación de la realidad. O sea, cuando empieza a interactuar con los personajes de los sueños y van y lo atacan, ¿va? Porque no se sienten, pues, de acuerdo en que alguien más esté, pues, diciéndoles qué hacer, ¿no? Con los pensamientos, ¿no? Pues, eso dentro de la proyección, cuando se dan cuenta de ser una proyección. Entonces eso en realidad también puede ser la realidad, o sea, la realidad puede ser algo de lo que pasa en el sueño. Nosotros en esta realidad pues interactuamos con otras personas y muchas personas de repente se enojan, ¿verdad? Porque piensan que tú estás queriendo que ellos hagan lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una muy buena reflexión dentro de la película que te ayudaría de pronto a explicar si sigue siendo el mismo sueño, ¿no? Si seguimos manteniendo activo, ¿no? Ese lado del cerebro siempre, ¿no? Nada más que en uno interactuamos más que en otro, ¿no? O en uno tenemos a lo mejor la capacidad de poder inferir o lograr que otras personas hagan lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces sí, puede seguir siendo el mismo sueño, ¿no? Sí, por lo menos sí hay más conciencia de lo que se hace y de lo que se logra, ¿no? Sin embargo, sí, porque tiene mucha lógica, bueno, perdón. No, dale, por favor. Porque sí tiene mucha lógica lo que comentas, vaya, también dentro de tomar como referencia la cuestión de la serie de Netflix, que sí retrata, vaya, dentro de la historia, algo que hemos hecho como seres humanos, ¿no? Porque lamentablemente pues las generaciones de hoy a lo mejor no van a alcanzar, porque no les interesa, eso también ya tiene que radicar en el interés. El interesarse, por ejemplo, para mí, cuando comencé con esta cuestión de los sueños, cuando llegó Yonka a mi vida, por así decirlo, ¿no? Un día de pronto que compré un libro, vaya, por ahí de los 90, porque no estaba muy de acuerdo con Freud, y dije, no, pues debe haber otras explicaciones, vaya. Compré un libro debe haber algo más que el psicoanálisis. Sí. Sí, no, o sea, creo que hay gente que no nos limitamos a eso, vaya. Sí. Pero durante mucho tiempo, pues sí, decía, sí, pues Freud dice esto, ¿no? Pero como que había nada más ese señalamiento, ¿no? Pero ya después descubrías que había otros autores y pues bueno, vamos a buscar. Y así llegué con Jung. Y Jung hablaba de otras cosas que sí me interesaban, ¿no? En realidad que eran verdaderas preguntas. Porque creo que nosotros vamos perdiendo la capacidad cada que crecemos en las preguntas importantes, ¿no? Uh-huh. O sea, las preguntas que nos hacemos de niño, ¿no? Las que realmente nos hace ser científicos. El niño es un científico, ¿no? Descubriendo todos los días un mundo totalmente diferente al que nosotros les explicábamos por los libros o por estos videos, además. Digo, están entendiendo el mundo de otra forma, ¿no? Por eso cambian todas las cosas radicalmente, ¿no? Porque nosotros queremos que los niños actúen de una forma cuando los niños ya vienen con una carga diferente, ¿no? Sí, claro. Que no sabemos, que también pues los crea un sueño, ¿no? A los niños, ¿no? Entonces está bastante loco ese sueño de los 9 meses de gestación, ¿no? O sea, no deja de desprenderse eso, ¿no? De una idea en donde puede ser algo que se pasa, ¿no? Como semilla, ¿no? Lo hacen igual las plantas y demás. Entonces las plantas también a lo mejor podrían tener la capacidad de soñar, ¿no? Bueno, lo que está impreso en el código genético, estas impresiones del ADN, ¿qué son? Así es. Estas pulsaciones, no. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es este grabado eléctrico que tenemos ahí en el ADN, ¿no? Sí, o sea, porque de pronto vemos una columnita, ¿verdad? Sí, y luego ya cuando ya vamos hacia adentro de eso es
genera todo un espacio, ¿no? Completo, diferente universo. Sí, claro. El ADN, ¿no? O sea, cada cosa, ¿no? Que nosotros nos damos a la tarea de ir hacia abajo, convierte en un espacio, ¿no? Claro, Universo. Y es que los sueños también pueden ser o son alimentados por el recuerdo, por los recuerdos, por las experiencias. Y en esa medida hay una teoría de la memoria genética, ¿verdad? Y es que tú cargas en tu ADN lo que tus padres tenían en su ADN también. Entonces, esa es la herencia de ciertos temperamentos, de ciertos caracteres y de ciertas aptitudes también frente a la vida. Entonces, esta memoria genética está impregnada es precisamente de esa experiencia y de ese recuerdo. Y al final de cabo, ¿qué son las experiencias y los recuerdos sino sueños, ¿no? ¿Cómo asimila, cómo las guarda el cerebro de la misma mecánica forma que un sueño? Cuando piense usted en un recuerdo, amigo youtubente, amigo tiktokiente, piense en un recuerdo que usted tenga la conciencia de que es real. Y ahora acuérdese de un sueño. Y va a ver que en su mente se ven igual. Están grabados de la misma manera. No hay diferencias, excepción hecha al hecho de que usted cree que el recuerdo es consciente y el sueño no. Pero piense y verá que la similitud es abracadabrante, ¿no? Entonces, esa memoria genética que llevamos en el ADN, pues bueno, esto abre una cantidad de puertas y de temas que, mejor dicho. Así que los sueños, como dice Calderón de la Barca, sueños son, y la vida es un sueño, y los sueños son, ¿no? Yo creo que eso es lo que me encanta a mí de ese poema, que es que te rompe, cuando lo entiendes te rompe, ¿no? Te rompe, porque te dice en efecto que el sueño es la vida y que la vida es el sueño. Pero entiende eso, ¿no? Entiende eso en profundidad. Hoy estoy muy prosaico, estoy muy... No me tomé la medicina, Fausto, hoy del psiquiátrico. No me tomé la bueno, también pastillita. puede ser que te haga falta dormir y soñar, ¿no? Que es algo que te hemos insistido en estos últimos días, ¿no? Entonces, en este momento estás como esa película del maquinista, de que no dormí. Uy, sí, terrible. Entonces no vayamos, que es un buen ejemplo, ¿no? Para las personas, por lo cual hay que dormir, hay que soñar, hay que descansar, tu cuerpo necesita ese descanso, ese lapsus, ¿verdad? Donde te desconectes de este lado y te vayas al otro. Sí, correcto. No sé si porque te lo exijan de forma pues ya programada, pero así está, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. De hecho, cuando uno no duerme, está cansado, se estresa más, está muchísimo más irritable, pierde el control, ¿no? De muchas cosas. Genera alucinaciones. También genera alucinaciones. Que la alucinación vendría a ser como esa parte, ¿no? También que tiene que ver con el desprenderse, ¿no? De una parte que creemos que es real. O sea, yo eso también lo explico porque muchas veces gran parte de los sueños eran interpretados por alucinaciones, ¿no? O sea, se combinaban. Por ejemplo, las figuras de Nazca. O sea, son sueños que después fueron alucinados y se creó la arquitectura para no observarla a simple vista, sino observarla desde el espacio, ¿no? Tremendo. O sea, es tremenda esa idea porque en esa idea se ha basado gran parte de la arquitectura de este planeta. O sea, nuestro planeta fue diseñado para verse o para que lo vieran del espacio, no nosotros. O sea, si tú analizas las culturas más antiguas que existen, toda su estructura es para ser vista desde el espacio. O sea, para, desde digamos, complacer al espacio, no complacernos a nosotros. Sí, correcto, sí. Eso es impresionante. Y aún los movimientos urbanísticos modernos están basados sobre eso. Porque cuando tú ves el desarrollo urbano de las ciudades cosmopolitas, como es Nueva York, París, Berlín, pues están organizadas y esa organización no se nota a ras de calle, se nota es desde la altura, las calles, cómo confluyen, ¿no? Aquí en Uruguay hay una ciudad que se llama Parque del Plata,
que toda está hecha con calles diagonales que confluyen en plazas centrales. Y esa visión está hecha para observar desde la altura, es decir, tú ves una fotografía aérea de la ciudad y ves, se nota eso, ¿no? Entonces esa concepción está preinstalada en nuestro cerebro ya. Y es impresionante, a mí eso me ha impresionado muchísimo. ¿De dónde carajos una persona de la edad de bronce o medianamente con determinados conceptos tecnológicos tiene claro esto de que se ve desde arriba así? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llega a esa conclusión? ¿Qué hizo? ¿Se montó en un buitre? ¿En un águila gigante? ¿Qué hizo para poder tener esa concepción? ¿No? Es impresionante. Porque del punto más alto todavía no. De hecho, no habían generado el punto más alto, por ejemplo, uy, se me va. Perú. Ayúdenme. Machu Picchu. En Machu Picchu no habían generado el punto más alto cuando se va al punto más alto de la ciudad uno la entiende. Pero mi pregunta es, ¿cómo generaron ese punto más alto antes? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo hicieron? Es decir, es impresionante, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Y se mezcla, ¿va? Siempre con los sueños, la mayor parte de todas las construcciones que hemos hecho, todo lo que hemos generado, ¿no? Ha sido en base a un sueño. Sí, indudablemente. Indudablemente los sueños hay inspiración. Bueno, este programa yo creo que da para muchísimo más, pero bueno, ya nos tenemos que ir porque es hora de ir a preparar la cena. Hay unos deliciosos taquitos al pastor por ahí esperando en Texas o de carnitas. Uy, a mí como me gustan los tacos, lástima que ya no pueda comer tanto, pero bueno, sí me gusta. Ya es hora de ir a dormir. También es hora de ir a soñar. Y sí. de anotar nuestros sueños. No, yo desde que me pasó eso de la lotería, ahora siempre duermo con una libreta y un bolígrafo cerca y no me lo he vuelto a soñar. Oh. Ese es el sino. Bueno, pues agradecerle a todos nuestros youtubientes que estuvieron acompañándonos. Muchísimas gracias. A toda la gente en TikTok también, gracias por estar ahí con este tema de los sueños. Y por supuesto a Fausto, a Marcela y a Fausto, esta pareja encantadora con las cuales compartimos estos rincones y laberintos del universo de Madcast. Ahora iniciando este nuevo genial, este comienzo hoy de Contraluz, y creo que lo vimos todo a contraluz y nos fue súper bien. Quedamos con ganas de soñar. Muchísimas gracias. Mensaje final, Marcela, mensaje final, Fausto. Pues vaya, a veces me entristece cuando las personas me dicen, es que no sueño, es que a poco tú sueñas, y como que les parece algo raro o fuera de lo común, ¿no? Todas las personas soñamos y los sueños son bien valiosos, porque puede ser que nos hablen de algo que necesitamos saber, puede ser de que nos hablan de algo que pues pertenece también a nuestra vida, nos hacen más real nuestra realidad, nos enriquecen nuestra vida, nos ayudan también a superar desafíos cotidianos o llegar a mundos nuevos, diferentes, nos ayudan a ver también el futuro, o sea, y sí es parte de la teoría, ¿no? Que nuestro cerebro puede hacer ciertas combinaciones y por lo tanto podemos prever cosas futuras, posibilidades, pero también son esa puerta a cosas más amplias, misteriosas, poderosas, de lo que somos nosotros nada más, ¿no? O sea, ya sea la metaconciencia, ya sea el espíritu, ya sea la conciencia colectiva, pero son también ese camino. Digo, no hablamos de los viajes astrales, pero también es parte de eso, o sea, el cuerpo astral cuando se libera, y pues recorre otros, sí, llega a otros eso. lugares, Sí, ¿verdad? Pero ¿se te fue el audio, Marcel?
Sí, que son origen, son la fuente de de ideas, de inspiración, de imágenes, de obras, ¿verdad? Y son caminos también, son caminos que pueden dar miedo, pueden también pues maravillarnos. Que ser. Muy bien. Fausto. Sí, eso sobre la cuestión de los viajes astrales. La vez que a mí me empezaron a interesar los sueños fue estando ya pasando la prepa. Tenía relación con dos personas, dos amigos, amiga y amigo, que era muy estrecho, güey. Comenzamos a vivir experiencias bastante chidas en la cuestión del conocimiento. Y una vez recuerdo que yo me fui a dormir como por eso de las 11 de la noche en mi casa. Soñé que iba a buscarlos, güey, que estaban ellos reunidos, ellos dos, en la casa de mi amigo, güey, y que iba y tocaba la puerta y de hecho, pues como tenía una puerta de esas que son como de fierro con vidrio, güey, que se puede ver. Siempre ponen ahí como una telita, güey, para que no se vea. Pero yo los veía, vaya, que estaban ahí sentados y que pues yo tocaba, vaya, iba a ir a platicar con ellos. Y desperté de pronto y me di cuenta que era un sueño, pero en realidad yo pensé que estaba completamente, o sea, que lo estaba viviendo. Sí. Al otro día que los veo en la facultad, vaya, les comento, les digo, oye, ayer lo soñé y fui a visitarlos a tal hora. Me dijo, no, hombre, pues a tal hora sí tocaron la puerta, pero no abrimos. Dijeron, me quedé así, porque se quedaron ellos mirándome, porque yo les dije la hora, así, una hora que más o menos pensé que era la hora que yo había ido con ellos. Sí. Ellos se quedaban mirando los dos, ¿no? Y dijeron, no, pues sí tocaron, pero no abrimos. Y yo, caray, y esa vez fue cuando me quedé así con esa cuestión. Pues muy de buscar, vaya, qué significaba ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, me di cuenta que existían los viajes astrales, ¿no? Aquellos que podías tener de pronto, ¿verdad? Si estabas conectado muy profundamente con alguien en pensamientos y demás, que es algo que sí ha sucedido, ¿no? También ha sucedido la cuestión de que antes, por ejemplo, nosotros tenemos hoy muy bien definido cómo podemos, bueno, no tenemos ni siquiera bien definido cómo es de que estamos aquí platicando nosotros tres en lugares tan distantes, ¿no? Sí, sí. Pero, esto es magia, antes, magia, pues, un hechizo. Sí, pero antes, como también te mencionaba en antiguos capítulos, ¿cómo le hacían cuando era por carta? O sea, de pronto hay también sueños premonitorios que explican, vaya, cómo viaja de pronto el pensamiento, vaya. O sea, cuando se crea y de pronto alguien lo pueda recibir y generar algo como una contestación, todavía imagínate, por telegrama. Imagínate. O sea, eso pasó en algún tiempo. Hay una historia datada, ¿verdad? De una reina, ¿verdad? Sobre este tipo de situaciones que le sucedieron. El cómo tener un pensamiento, ¿verdad? En donde un hijo se despedía de ella en una guerra, en la primera, la guerra mundial. Pero todo eso lo hacía en base a un pensamiento que le llegó a ella. Vía un telegrama, ella preguntó por su hijo porque se había dado cuenta que había fallecido. Pero ¿cómo se dio cuenta? Si no existía televisión, no existía nada. O sea, ni siquiera sabía dónde estaba su hijo, en qué parte de la batalla estaba y cómo detectar que se había muerto. Sí. O sea, está muy loco, ¿no? Cómo viaja o cómo puede darse también la sincronía, por así decirlo, de los pensamientos. Como aquí de pronto puedo pensarlo yo y en el polo sur lo piensa otra persona. Sí, claro. Y lo está diciendo igual que tú, ¿no? O sea, sí, ayer también dentro de una película que vimos de Shyamalan, así de pronto, ¿no? Vimos una película que se llama ¿Qué es tocar en la cabina? ¿No? Sí, o sea, Knock in the Cabin, at the Cabin, ¿no? Que trata de una secta, ¿no? Que cree mucho que en base a asesinarse entre ellos pueden evitar la catástrofe planetaria, ¿verdad? O sea, que el cambio climático está en ellos y que destruyéndose poco a poco pueden parar esto. Y de pronto él comienza a hablar como la televisión comienza a mencionar las noticias, ¿no? O sea, llegar a ese pues, alucinación activa, ¿no? Sueño activo, pues también puede ser muy peligroso. Yo pienso que en ese estaba Gengis Khan, por así decirlo, ¿no? Sí, digo, una alucinación colectiva que convenció a todo el mundo.
Pues sí, a la fuerza, ¿no? O sea, en base al temor, ¿no? Como lo hizo Macbeth, ¿no? Que es- no Macbeth. dejo de recordarlo, porque también para mí fueron las primeras pinturas que el sueño les dio a ciertos autores, como en este caso Henry Fuseli, por mencionar a uno, que fue de los que retrató las obras de Shakespeare, de pintura. Todas estas eran sueños. de patrones y cánones que se establecieron de vida, ¿no? Todavía vivimos Macbeth, ¿verdad? Todavía vivimos Romeo y Julieta, o sea, todas esas historias como nosotros todavía nos sorprendemos de por qué todavía hay trincheras en Ucrania, pues todavía los patrones que se generaron hace mucho tiempo como sueños existen como modos de vida. Claro. O sea, la Tierra sigue siendo un sueño que soñamos todos y que gana el que sueña colectivamente, ¿no? El que se sueña más. Entonces es por ello que se inclina de pronto hacia un lado todo esto, ¿no? Y también por lo cual se hace repetible todo. Sí, yo también estoy sorprendido de que todavía se siga peleando así, ¿no? Sí. Pero que también se combine con lo nuevo, ¿no? Con los drones. Sí, claro, sí, hay una ya están entrando ahí 2 dimensiones, o ya estamos viendo cómo se manejan en sí las dimensiones en el planeta, ¿no? Porque de pronto puedes estar, hoy en día puedes cumplir ese capricho, ¿no? De tomar un vuelo, ir a Tokio y luego ir a otro lugar totalmente distinto y cambiar de lo moderno a lo antiguo como si fueran volver al futuro. Sí. Entonces eso ya lo podemos hacer, ¿no? Ya podemos estar en lugares completamente futuristas y en otros completamente pues arcaicos, sí, no, claro. Arcaicos totalmente, sí. No, bueno, pasa, lo comentábamos, si te vas a Mongolia, a la estepa, a una aldea, ahí estás en una cosa que es antigua, arcaica, y a 2 horas 40 tienes la capital de Mongolia, que ni idea cómo se pronuncia, y ya estás en una ciudad cosmopolita, ¿no? Entonces... Sí, y ves a los niños, ¿no? Todavía salvajes, con sus caballos salvajes. Sí. Dando recorridos completamente fantásticos, ¿no? O sea, en una fantasía que todavía puede reinar en este planeta. Lo mismo pasa pues en algunas aldeas en donde todavía no ha llegado, como los de Sentinel, ¿verdad? Todavía siguen aventándote flechas y matándote con las flechas. Sí. A un Rockefeller, ¿no? También le fue así como en feria allá por Borneo, ¿no? De pronto desapareció. Sí. Lugares todavía así como King Kong, vaya. Existen, o sea, son reales, están ahí y interactuando con todas las otras dimensiones. Sí, son todas estas. Hay cosas que son muy surrealistas, como dicen por ahí. Bueno, pues sí, muy bien. En efecto, estamos en un sueño consciente, sí, puede ser, ¿por qué no? Sin necesidad de que seamos aquí, ni que estemos hablando de teorías de conspiración, ni nada de esa locura. Todo ha estado muy aterrizado y muy psicológicamente visto, ¿no? Desde lo que consideramos parámetros científicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que pues me ha parecido muy interesante y creo que nos falta tiempo porque los viajes astrales, todo esto de la conciencia del sueño, todo este tema de las conciencias colectivas, cómo influyen por ejemplo las redes sociales en todo esto, ¿no? Porque ahora que hablábamos de la estepa mongola, sí hay niños montando a caballo como en la antigüedad, pero no se te haga extraño que alguno saque un iPhone y tenga Instagram y la foto del día sea sacándole la leche a la cabra Juanita y esa es la foto de Instagram del niño. Son realidades así, ¿no? Es una cosa que wow, uno dice, pero ¿no? Bien. Entonces, pues ha sido muy interesante. Yo creo que se viene un segundo especial de sueños más adelante, seguramente, porque el tema tiene mucha tela que dar. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Fausto. Si tienen algo para decir, díganlo ahora, si no, como en los matrimonios, callen para siempre. Okay. Yo creo que sí, tenemos que hacer un segundo programa, porque sí, no queremos irnos. Sí, hay mucho. Y bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, un abrazo a todos los que siguen conectados. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias por escucharnos. Nos estaremos encontrando el próximo lunes en donde traeremos otro contraluz aquí
otro tema que trataremos a contraluz. Muchísimas gracias, les deseamos lo mejor, que estén muy bien, bye bye.